me corresponde en el día de hoy hablar es principios para poder sanar el temor. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque algunas personas se preguntan, ¿el temor es una enfermedad? ¿No es una experiencia que es normal? ¿No es un sentimiento, una emoción que todos sufrimos? Y la realidad es que el temor tiene una función muy importante en nuestro funcionamiento como persona, como individuo, sino que también tiene un elemento protector. Ahora bien, hay una distinción entre lo que es el temor y cuando el temor se convierte en un pánico, en un miedo paralizante, o cuando en muchas ocasiones este terror se convierte en lo que se llama ansiedad, ataques de pánico o inclusive el miedo como una patología. Cuando hablo de un miedo o un temor a nivel de patología, patológico, enfermo, es que tiene la característica de cancelar su funcionamiento como persona, su funcionamiento espiritual e inclusive perjudicar tu relación espiritual con Dios. Por eso es que quiero separar este tiempo juntamente con ustedes de cómo podemos gerenciar esta emoción de la manera más adecuada o tal vez más responsable, no solamente para tu crecimiento espiritual, sino también para tu desarrollo emocional. Así que quiero hacer alusión a una de las escrituras más primordiales que habla acerca de este fenómeno del temor que nos enferma, del temor que nos secuestra o del temor que nos paraliza. Y el mismo se encuentra en el libro de la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, versos 7 al 9. Yo sé que todos ustedes lo conocen, pero me voy a dar la oportunidad de poder leerlo ¿verdad? Para poder hacer referencia, porque de ahí es que voy a partir en esta intervención de principios de cómo sanar el temor. Dice así la Sagrada Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios bendiga su palabra. Si lo analiza, quiero hacer dos distinciones en esta hora, en esta intervención. Lo primero, el temor o el miedo es una emoción básica, una emoción humana normal. Y segundo, Dios mismo es el que declara y advierte que nunca Dios te impartió un espíritu o una experiencia donde usted viva sujeto, sometido, esclavizado al temor. Que en este caso, para propósito de esta intervención, se refiere a la cobardía. ¿Qué es cobardía? Si lo analiza, hay momentos de crisis y conflictos, tanto en la Biblia como en su vida personal, donde usted ha tenido el coraje para enfrentar una situación. Ese coraje no se refiere a malestar, no se refiere a enojo, no se refiere a resentimiento, no se refiere a odio, se refiere a que estoy experimentando una situación retante, me siento intimidado o intimidada, pero tomo la decisión de no someterme a ese miedo, de no someterme a ese temor, y como resultado de esa elección, como resultado de dicha decisión, despierto un sentido de coraje, denuedo, valentía. Lo cual significa, puedo manejar la situación retante que estoy sufriendo en ese momento. Y segundo, aunque experimento temor, experimento miedo, no me someto a dicha experiencia. Por eso es que la Biblia en 2 Timoteo lo categoriza como cobardía. Cuando habla de cobardía, es que sé que tengo que enfrentar la situación, sé que es importante, imperativo poder lidiar con la crisis, pero el temor domina mis recursos, el temor domina mi manera de pensar, el temor, el miedo domina mi funcionamiento emocional y por ende también el espiritual. O sea, en otras palabras, cobardía significa
quedé intimidado ante la experiencia. De ahí es que hago referencia a 2 Corintios, porque la misma declara: Dios no te dio espíritu de cobardía. Así que siempre que usted sufra un episodio similar a los síntomas o las características que les acabo de compartir, recuerde, esta experiencia no proviene de Dios, sino que tiene mucho que ver con 3 dimensiones, en la cual no estoy respondiendo de manera adecuada ante el estresor del evento o la crisis que tengo delante de mí, que es lo primero. Segundo, existe la posibilidad de que me esté sometiendo a la intimidación del evento. Recuerde que cuando una persona está bajo un espíritu de cobardía o de miedo o temor, esa crisis surge acá arriba, a nivel de la interpretación, a nivel del pensamiento. O sea, en otras palabras, la persona lo que interpreta es: la situación delante de mí es mayor que los recursos que yo tengo. Por eso es que la Biblia hace mucho énfasis: si Dios contigo, ¿quién contra ti? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son recordatorios, son memoriales que el Espíritu Santo recuerda y utiliza continuamente para reposicionarnos espiritualmente ante una crisis, para no caer bajo la angustia del espíritu de cobardía. Y tercero, recuerde que detrás de toda esta crisis psicológica, de toda esta crisis afectiva y aún espiritual, hay un adversario llamado Satanás, que va a hacer todo lo que está a su alcance para que usted continuamente se someta, se sujete al espíritu de cobardía, porque si no lo sabía, es en esa dimensión donde el adversario de tu alma puede neutralizar tu capacidad de creerle a Dios. Así que con esa breve introducción que les acabo de compartir, estoy tratando de, a través de la misma, darle una referencia donde usted pueda tener la oportunidad de poder comprender mejor, porque hay personas que, por ejemplo, aman a Dios, pero el temor que les controla imposibilita su vida espiritual. Porque hay personas que sufren de episodios de ansiedad, porque hay personas que están enfermas psicológicamente o emocionalmente a través de ataques de pánico, ataques de ansiedad generalizada, porque si lo analizan, estos son síntomas, pero la realidad es, la causa, la raíz de la controversia es que la persona involuntariamente se sometió al miedo. Así que vuelvo otra vez a la referencia de 2 Timoteo, no lo puedo olvidar y lo leo para beneficio suyo nuevamente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo cual significa, ese espíritu de cobardía o esa sumisión al miedo siempre va a ser el resultado de una decisión o elección que yo tomé, consciente o inconsciente. Vuelvo y lo repito. El yo someterme al miedo, una cosa es experimentar miedo, otra cosa es someterme a él. Para propósitos de esta intervención, no es malo, no es pecado, no es nada negativo que usted sufra miedo. No hay nada negativo de que usted experimente temor. No hay falta alguna de que en ocasiones el temor trate de controlarle o secuestrarle. Para propósitos de esta conferencia acerca de cómo sanar el temor, es el someterme al temor donde está la controversia. Y con esto lo que le quiero orientar, si tengo la oportunidad, es de que someterme al temor es una decisión que usted hace, sea consciente o no consciente. Se lo digo porque me encuentro con muchas personas que me dicen: pero doctor, yo no quiero ser así. Doctor, yo no quiero reaccionar de esta manera, que me pongo ansiosa, me pongo alarmado, comienzo a interpretar las situaciones como que lo peor va a ocurrir, se me hace difícil creer a Dios. Y otras personas que dentro de esa misma experiencia
Me comunican, doctor, me siento hipócrita en mi relación con Dios, me siento mal, me siento culpable, me siento condenado porque no estoy creyéndole a Dios como merece Dios o como debe. Y empiezan a cuestionar su fidelidad para con Dios, su compromiso con Dios, su vida devocional, cuando en realidad tienen que entender esto es un aprendizaje que toda persona tiene que experimentar. Le voy a ser bien honesto, si me pregunta y me consulta, el miedo que controla es una parte natural del hombre caído. Es una emoción que ahora mismo está fuera de lugar en nuestro funcionamiento básico. Por eso es que no se sorprenda, porque usted puede encontrar tanta gente enferma emocionalmente, enferma a nivel de su salud mental, con trastornos como depresión, ansiedad, ataques de pánico, que si lo analiza, la raíz es precisamente el miedo. Porque precisamente no hay una buena gerencia a nivel de cómo uno maneja y gerencia los temores. Y por eso el propósito de esta intervención, cómo sanar, en realidad lo que vamos a hacer es cómo gerenciar los temores y cómo liberarme del dominio sobre ellos. Así que la segunda parte de esta narración de 2 Timoteo es la medicina para usted poder gerenciar los temores de una manera efectiva y adecuada en su vida personal, su vida profesional, su vida de relaciones. Ya Dios le advirtió por 2 Timoteo de que Él nunca te dio el espíritu de cobardía. Así que cada vez que usted se encuentre en este episodio donde interpreta que está bajo el dominio y el control del miedo, sepa, Dios no es el autor de dicho episodio. Segundo, tenga en cuenta que el enemigo, Satanás, opera clandestinamente detrás de estos episodios. Él no te puede aprisionar a menos que usted no coopere voluntariamente o involuntariamente en someterse a los miedos. Y tercero, poder liberarme del espíritu de cobardía y convertirlo en coraje para poder continuar el funcionamiento, significa que yo voy a tener que tomar decisiones. Porque si no, el miedo va a tomar decisiones por usted. Así que mire las 3 respuestas, los 3 posicionamientos que Dios nos otorga en esta escritura de 2 Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9. Cuando dice, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino que te dio poder, amor y dominio propio. Quiero desmenuzarlo si fuera posible. Lo primero, el que Dios te haya dado poder significa, no es otra explicación, sino que Dios te dio la voluntad, la capacidad voluntativa, el poder decisional de no someterte a la cobardía. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo te ha dado no solamente la capacidad, sino también el potencial de que cuando usted experimente estos episodios, usted no se someta a ellos a través de un proceso llamado elección. ¿Qué es elección? Como ya mencioné, usted tiene que tomar decisiones para romper el dominio del miedo sobre tu personalidad. Si usted analiza las Sagradas Escrituras, todos los héroes de la fe, para poder derrotar el espíritu de cobardía, tuvieron que tomar decisiones. Si se da cuenta, para poder Abraham ser el padre de la fe, él tuvo que tomar la decisión de obedecer a Dios y en este caso estar dispuesto a sacrificar a Isaac por amor a Dios. Eso es un ejemplo. De igual manera, todas las personas que recibieron milagros de parte de Cristo en su ministerio terrenal, ninguno recibió milagros, sino primero tomó una elección y decisión de creerle a Dios. Inclusive, las personas que fueron receptoras de milagros de parte de Cristo, siempre Jesús les consultaba el proceso de elección. ¿Crees que puedo hacer esto? Y si la afirmación era correcta de parte de la persona, usted entonces verifica y evidencia que recibieron milagros de parte de Dios.
O sea, en otras palabras, ninguna persona que quiere potencializarse en gerenciar los miedos, los pánicos, los temores, lo va a poder lograr si primero no está consciente de que tiene que aprender a tomar decisiones. ¿Por qué soy tan insistente en este primer punto? Porque entre los que estamos aquí reunidos en esta audiencia es muy probable que haya personas que uno de los conflictos que sufran es la ausencia de tomar decisiones. O sea, en otras palabras, tienen personalidad evitativa. Cuando digo evitativa es que cuando experimentan un conflicto o una crisis, no toman decisiones, no enfrentan el conflicto, sino que tienen más la tendencia a la evitación, procrastinar, posponer, como una estrategia de manejar conflictos, y en realidad lo que sufren es que el conflicto retornará a ellos en mayor intensidad o con mayor tensión y estresor. Así que lo menciono porque hay personas que por su estilo de cómo manejan los conflictos, al no tomar decisiones, estas son las personitas que más en riesgo estarían de sufrir trastornos a nivel de salud emocional, porque serían más propensos a la ansiedad, a los ataques de pánico, y espiritualmente más atacados por el enemigo, afligidos, oprimidos o inclusive atormentados por el simple hecho de que no toman decisiones o no enfrentan conflictos como parte de su mediación de conflictos. Por eso a mí no me sorprendería que personas que tienen este estilo, el Espíritu Santo continuamente les visite permitiendo pruebas en su vida, no con la intención de Dios hacerte la vida imposible, sino a ver si se estimula en usted la capacidad de tomar decisiones y desarrollar lo que se llama apoderamiento personal. ¿Alguna vez usted ha escuchado personas, es que desde que estoy sirviendo a Dios todo es conflicto, todo es problema, todo es crisis? Tenga en cuenta, si usted resultara ser de las personas que no toma decisiones para enfrentar conflicto por el mismo miedo, por el mismo temor, la forma que el Espíritu Santo tiene para auxiliarte a desarrollar ese músculo, ese molleros, tanto psicológico como espiritual, es exponiéndote al conflicto. Así que espero que esto le sirva de luz o revelación para que no cometa el peor error que mucha gente comete. Una cosa es pelear con el diablo, otra cosa es usted encontrarse peleándose con Dios. Amén. Ese sería el primer punto, así que espero que lo tome en consideración porque el Espíritu Santo está muy interesado en ayudarte a que usted alcance la meta magistral, que es ser imagen y semejanza de Dios. Ok, el segundo punto, basado en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9, y es que también Dios nos dio amor. Recuerde, no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amor es el siguiente departamento. Y esto tiene mucho que ver con la estructura emocional y afectiva. ¿Qué significa eso? Significa que en mi caminata personal con Dios, como estrategia para poder derrotar los miedos y poder gerenciar los temores de manera adecuada, tengo que aprender a conectar con mis sentimientos, a conectar con mis emociones. ¿Cómo uno aprende a conectar con sus sentimientos y conectar con sus emociones? Porque si lo analiza, el amor es un afecto que potencializa conductas de bienestar. Por ejemplo, una persona que se da la oportunidad de cultivar el amor como lo describe la regla de oro. Cuando la Biblia habla de la regla de oro, le doy un recordatorio. No soy experto en la Biblia, pero le puedo recordar algunos detalles. Como cuando dice, si tu enemigo te pide una milla, dale dos. Si te agrede una mejilla, dale la otra. El que toma de ti prestado, no pidas que te lo devuelva. Realmente incluye inclusive el que te maldice, bendice. Lo que la regla de oro está tratando de construir psicológicamente y por ende conductualmente es que yo vaya aprendiendo a ser inmune a la agresión conductual de otros. Vuelvo y lo repito para beneficio de todos nosotros, inclusive de mi persona. La regla de oro
la cual mucha gente interpreta, es un evangelio de debilidad, es una exhortación para gente débil, o yo no soy persona de que, ¿verdad? Si me dan una mejilla, yo voy a poner la otra, me voy a defender. Lo que quiero que entienda la persona que lo interprete desde ese contexto, en realidad lo que no está comprendiendo la intención magistral, el propósito espiritual y la superpotencialidad psicológica detrás de esa declaración. El propósito de la regla de oro, como doctrina de lo que es el amor, es que si yo logro aprender a que la agresión de otros no me controle, he logrado el gobierno de mis pasiones. Si usted lo analiza, las principales crisis y controversias que una persona puede sufrir en la vida tienen que ver mucho con las agresiones relacionales, inclusive los mandamientos, la regla de oro. Si usted lee la Biblia entera, usted se va a dar cuenta que es un manual de relaciones humanas. Una pena que la gente lo maneje como historias, relatos, lo maneje como un instrumento intelectual de conocimiento en la cual hay mucho conocimiento, pero el conocimiento sin aplicación no ayuda para nada. Por eso San Pablo advertía que la letra mata, pero el espíritu edifica, que significa si yo logro darme permiso que el conocimiento que voy obteniendo lo pueda llevar a operacionarlo en conductas, desarrollo una vida indestructible, que es lo que es la invitación que Jesús nos hizo. Así que cuando usted analiza la regla de oro no es otra cosa que una cátedra magistral de cómo yo poder, dos cosas, poder ser libre de la agresión ajena y la capacidad de soltar y dejar ir. Les hablo en mi plano personal como doctor en la conducta humana y terapista. El 99% de mis pacientes y personas que sufren trauma, trastorno, la principal enfermedad, lamentablemente, es que no saben cómo responder a la agresión ajena y no saben cómo dejar ir. Si las personas se dieran la oportunidad de cultivar estos dos principios, yo me puedo retirar e irme a trabajar a McDonald's lo más tranquilo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas de las personas que vienen dolidas, tristes, angustiadas, algunos deprimidos, otros con deseos de matarse, otros con ganas de no continuar viviendo, aún creyentes y cristianos que definitivamente aman a Dios de todo corazón, es que no han tenido todavía la oportunidad de aplicar estos dos principios tan básicos. Al mal, devolver con bien, y la capacidad de dejar ir, la cual Cristo, de manera categórica y magistral, lo categorizó como el milagro del perdón. Si alguna persona aspira a sanar del temor que le controla o le atormenta, tiene que volver a estos dos principios para poder ayudarse a lograr este dominio y esta madurez que tanto te va a ayudar en tu desarrollo y crecimiento personal. Así que cuando la Escritura habla de que Dios no te dio el espíritu de cobardía o de temor, sino de amor, poder y dominio propio, ahora hablo del aspecto del amor, lo que está diciendo es que tenemos que crecer afectivamente. Usted nunca se detiene en crecer en el amor. Y no estoy hablando del amor sentimental, no estoy hablando del amor romántico. Estoy hablando de esa capacidad de yo poder aprender a aceptar la gente como son, sin tener que cambiarla, sin tener que juzgarla, sin tener que criticarla, sin tener que condenarla. Ese es el amor. De ahí es que usted va a descubrir, cuando usted está creciendo en esta capacidad, ¿verdad?, afectiva llamada el amor, usted va a descubrir lo falto de amor que todos estamos, los múltiples prejuicios que llevamos, prejuicios me refiero que juzgamos a la gente según nuestra referencia, los vemos inferior si no piensan igual que nosotros,
Atacamos cuando la gente no concuerda con nosotros, y si lo analiza, cada persona que está alrededor suyo, con la cual usted entra en contacto, es un universo único, con sus experiencias, con sus referencias. Entonces usted tiene que aprender, si pretende alcanzar el máximo potencial de Dios, usted tiene que aprender a cómo relacionarse con cada persona, no desde su referencia, sino desde la referencia de esa persona, si es que usted quiere aplicar el amor. Le doy un ejemplo. Cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, una de las características por qué su evangelismo era tan relevante, tan impactante, a diferencia de los fariseos, es que él no se imponía. Es más, voy a ir más lejos. Si lo analiza, la experiencia relacional de Cristo siempre fue una invitación libre y voluntaria. El que quiera venir en pos de mí. Analícelo. Usted trata de imponerse a otros, ven acá, quiero que estés conmigo, quiero que lo hagas así, versus te invito. La invitación siempre abre la llave al cambio del pensamiento, se llama a la reflexión. El ministerio de Cristo terrenal, para poder cultivar la destreza, la virtud del amor, era a través de los procesos reflexivos, no de los procesos directivos. Nosotros somos más dando órdenes e imponiéndonos que invitar a la gente a la reflexión, y por eso es que tenemos tantos conflictos a nivel de las relaciones humanas, inclusive con Dios. Nos pasa hasta con Dios, nos imponemos a Dios, cuando Dios lo que nos invita es a la reflexión. Les doy un ejemplo, ya que me viene un telegrama de arriba. ¿Recuerda a un individuo llamado Jonás? Usted lo recuerda porque fue, ¿verdad?, el profeta desobediente. Yo lo llamo el profeta más honesto de todos, porque no estaba de acuerdo con Dios y aún así se atrevió a presentar su protesta, y eso no intimidó a Dios. Pero si lo analiza, cuando Jonás se dio cuenta que Dios no procedió con la destrucción de Nínive, dice que Jonás estuvo bien enojado hasta la muerte. Y en ningún momento usted ve a Dios juzgando a Jonás por su actitud, sino que lo invitó a la reflexión. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Utilizó una calabacera que le daba sombra, le daba tranquilidad en medio de su coraje, de su malestar, y un gusano mató la calabacera que tanto bienestar le ofrecía a Jonás. Porque le tengo que advertir, si usted pretende ser dueño de sus emociones y sus pasiones, particularmente la gente que me está escuchando o viendo en esta transmisión, que tienen problemas con la ira, problemas de temperamento, problemas de impulsividad o de agresión física y verbal, necesito que presten atención. La única forma de usted poder superar ese problema conductual es construyendo procesos de reflexión. No es solamente saber que tengo un problema de carácter, es conocer cuáles son los detonantes, qué es lo que yo pretendo hacer cuando tengo esta conducta, cuáles son los miedos que esa conducta me activa, por qué actúo de esa manera de agresividad que es un residuo del miedo. Y Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tuviste tú compasión por la calabacera que por espacio de un día nació y por espacio de otro día pereció? ¿Y no tendré yo misericordia de Nínive, que tiene tantos habitantes que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y ahí se acabó la conversación entre Dios y Jonás, porque la intención de Dios no era cambiar a Jonás, a menos que Jonás no reflexionara y promoviera un cambio voluntario. ¿Entiende la idea de por qué el amor como virtud va a ser tan importante si pretendo derrotar los miedos que me secuestran y me controlan? Hoy en día vivimos una sociedad totalmente dominada por la hermana del pánico. Se llama afán. La gente o la sociedad en el día de hoy ha encontrado una medicina sumamente tóxica para lidiar con los problemas de ansiedad. Se llama estar ocupado, estar afanado, estar distraído. ¿Y cuál es el problema con este tipo de comportamiento? Que las personas, mientras más ocupadas estén,
menos oportunidad tendrán de poder reflexionar. Y mientras menos oportunidad las personas que sufren pánico, miedo o están controlados por el miedo tengan de cultivar procesos reflexivos, más se me van a enfermar y más atormentados quedarán. Y la consecuencia del temor controlando la vida de una persona, ¿sabe cuál es? Que la persona nunca vivió. La persona solamente existió, sobrevivió. Y ese no es el diseño que Dios planificó para tu estilo de vida. Por eso es que es tan importante estos principios para sanar los temores que nos gobiernan, que nos controlan. Y tercero, no solamente habla Timoteo acerca de la virtud de que Dios no nos dio espíritu de cobardía o de temor, sino de amor, fe y dominio propio. Dominio propio es el tercer renglón o la tercera virtud para toda persona que esté interesada en poder gerenciar los temores que le atormentan. Dominio propio significa ese poder conductual de tomar la dirección opuesta a la donde el miedo te quiere llevar. O sea, en otras palabras, cuando usted experimenta temor o experimenta miedo, es normal que usted entre en parálisis, es normal que usted experimente fuga o querer escapar. O en casos extremos, entre en agresión o combatividad. Dominio propio es la tercera virtud que habla la Biblia, la Sagrada Escritura, que Dios le regala al individuo. Recuerde, Dios nunca te dio el espíritu de cobardía. Te dio fe, amor y dominio propio. O sea, en otras palabras, poder, amor y dominio propio, que significa esas tres virtudes son las que el Espíritu Santo te ha potencializado para que usted sea libre del tormento del miedo. Dominio propio significa que entonces, aunque el temor o la ansiedad me visite o me trate de atormentar, yo tome control de mis respuestas. Por eso la capacidad de asumir responsabilidad es tan importante como virtud del dominio propio. Usted no es víctima de ninguna circunstancia como el diablo a veces te hace pensar. En realidad usted tiene control de su vida y muchos de los acontecimientos en su vida, con conocimiento o sin conocimiento, son el fruto de sus elecciones. El dominio propio solamente se restaura en la vida de una persona si usted respeta este principio, porque si lo analiza, las personas que se declaran víctimas o siempre se están victimizando lo que me hicieron, lo que me dijeron, cómo me marcaron, cómo me arruinaron, no hay forma que usted pueda recuperar el gobierno de su vida si usted anda con la mentalidad esclavizada de víctima o de victimario. Así que dominio propio tiene mucho que ver con la capacidad y la responsabilidad de que soy responsable por mis elecciones. Dios no va a estar detrás de usted velándolo e imponiéndose y diciendo lo que tiene que hacer. Ya Dios le dio su consejo. El dominio propio se desarrolla usted eligiendo obedecer a Dios y guardar sus principios. Mientras más usted se dé la oportunidad de cultivar estas virtudes, ese dominio propio se convierte en lo que la Biblia llama gobierno personal. ¿Qué es gobierno? Que aunque tengo una naturaleza humana caída, aunque sufro pasiones desordenadas, aunque sufro luchas y tentaciones, no soy dominado por ninguna de ellas. Las experimento, a mí me vienen malos pensamientos, a mí me vienen pensamientos negativos, experimento pasiones desordenadas, tales como las experimenta usted, experimento malos deseos, pero esos deseos, esos pensamientos, esas pasiones ya no me controlaban como una vez en mi vida me controlaban y le controlaban a usted. No han desaparecido,
y le quiero ser bien honesto, no van a desaparecer de su vida mientras usted esté en este estuche llamado hombre terrenal. Pues ese es el otro problema. Tenemos mucha gente que ama a Dios que son unos exagerados, que condicionan esta espiritualidad a que se vuelvan inmunes de su fragilidad humana. No. Y dicho sea de paso, para gerenciar el temor, el miedo, va a tener que respetar este principio. El miedo nunca va a desaparecer de tu vida, porque es una emoción básica e inclusive neutral. Lo que va a desaparecer es el dominio del miedo sobre tu vida. El dominio del hombre desordenado y sin gobierno sobre tu vida. En el mundo secular lo llaman inteligencia emocional, en el mundo secular lo llaman autorrealización, en algunos autores de origen cristiano le llaman vida abundante, en la escritura le llaman una vida nueva. Una vida nueva como resultado de una nueva programación. Así que para poder gerenciar y derrotar los temores, tengo que tener bien claro, el miedo y el temor no desaparece. Dios no está en el negocio de hacer desaparecer temores. Cuando usted dice, Dios, quítame la ansiedad, Dios, quítame el pánico, Dios, quítame el temor, esas son oraciones que Dios no va a poder contestar porque no es parte de la realidad. Si usted dice, Señor, apréndeme a gobernar estos miedos que me disparan episodios de ansiedad. ¿Usted sabe lo que es un ansioso? El ansioso catastrofica en su mente los episodios. Ve el problema sin haber ocurrido. Está atormentado de problemas que aún no han ocurrido. Es la fuente principal de mucho. Lo que quiero que entienda es que Dios lo que te diseñó es para que tengas gobierno personal, no que te sometas al temor y al miedo. Así que tener temor es normal porque es una emoción básica. El que esté dominado por el miedo y el pánico es una situación totalmente diferente. Así que no vamos a demonizar el miedo, porque ese es el otro problema. Hay gente que anda con la expectativa, no quiero tener miedo, no quiero experimentar miedo, no. El miedo es una emoción normal, tiene una función básica, pero tengo que aprender a gerenciarla, porque no va a desaparecer de mi vida. Lo que no podemos permitir es que el miedo me controle y me gobierne. Finalmente, ¿cuáles son los temores básicos que todos experimentamos y sufrimos? Hay 3 gigantes que usted tiene que aprender a gerenciar si quiere lograr sanidad de los temores. Y se los voy a compartir para beneficio de esta audiencia. El temor a la pérdida, el temor al fracaso y el temor al rechazo. Vuelvo y lo repito para el beneficio de la audiencia. Los 3 temores cardinales que si no son gerenciados adecuadamente, pueden llevar a muchas personas a una espiritualidad frustrante y por ende a problemas de salud mental o emocional, son los siguientes 3 titanes psicológicos. Miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo al rechazo. De estos 3 miedos no gerenciados adecuadamente es que se originan los trastornos de salud mental, es que se origina una espiritualidad tóxica, es la raíz de familias disfuncionales, es la raíz de relaciones de pareja o sentimentales de codependencia o tóxica, es la raíz de la destrucción del funcionamiento del individuo. Quiero entonces brevemente poder elaborar un poco acerca de estos 3 temores cardinales, porque lo que quiero que entiendan, estos 3 temores es normal que usted los experimente. Es parte de nuestra naturaleza caída poder experimentarlos. Pero no es normal cuando estos temores te gobiernan porque se convierten en un pánico en tu existir. Primero, temor a la pérdida. El temor a la pérdida significa
que yo tengo mi mirada o tengo mi visión de vida totalmente enfocada en este mundo terrenal, enfocada en las posesiones terrenales, lo cual significa genero un apego hacia las cosas. Por eso usted ve que hay personas que le categorizan hoarders, guardan de todo, se aferran a las cosas. Hay gente que se aferra a lo económico, se aferra a lo material, pero ese aferramiento es como resultado de temor o pánico a perder. ¿Por qué? Interpretan que su valor como individuo está conectado con el cúmulo de bienes. Recuerda que hay un evangelio en este mundo que te proclama continuamente que mientras más financieramente usted acumula, más valioso usted es, más exitoso usted es, más deseable usted es. Es un evangelio o una doctrina totalmente diferente a la del reino de los cielos. La del reino de los cielos es categórica cuando declara, tú no eres lo que tú tienes. Por lo tanto, las personas que están aferrados al temor de la pérdida tienen que tener mucha cautela porque hacen de su estima, de su valía o su identidad las posesiones terrenales. Lo cual me hace recordar el episodio de Cristo en diálogo con el joven rico. Este joven estaba construyendo la posibilidad de una experiencia completa, una vida plena. Y espiritualmente quería saber qué le faltaba para alcanzar la plenitud, lo cual es una virtud que es muy positiva. Cuando se acerca a Jesús, le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener esta vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos, guarda los profetas. El joven le contesta, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice la Escritura, mire qué interesante la respuesta conductual de Cristo hacia el joven, que lo miró y lo amó. Y aquí viene el ejercicio de amor. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. Dáselo a los pobres y sígueme. O sea, en otras palabras, Cristo lo que le orientó es, construye la capacidad de desprenderte de lo que te posee. Por eso usted va a encontrar gente rica en el Evangelio. ¿Por qué son ricas en bienes materiales? Porque la riqueza material no es el problema, es el apego a dichas riquezas. Así que personas que están controladas por el temor a la pérdida, la raíz es que hacen apegos hacia sus posesiones terrenales, hacen apegos hacia otras personas, su identidad y la construcción de su identidad siempre está fuera de ellos. No está construida y basada en sus méritos como persona, que es imagen y semejanza de Dios. Lo segundo, el segundo temor, es el temor al fracaso. Mire, el fracaso es una experiencia, si visita mi página de Facebook, va a encontrar continuamente varias notificaciones que esta semana he estado publicando acerca de cómo manejar el fracaso, cómo poder derrotar ese gigante. El temor al fracaso es ese pánico que restringe tu potencial en Dios. Es uno de los males más grandes porque, y mire, y esto lo hablo, ¿verdad?, en el aspecto de personas que aman a Dios. Hay muchos creyentes que interpretan que el fracaso es una descualificación del propósito de Dios en sus vidas. Qué equivocados están. ¿Por qué le digo esto? Porque no he encontrado, y yo no soy un perito en la Biblia, a lo mejor usted sabe más que yo, pero todavía no he encontrado un personaje en la Biblia que el fracaso no haya sido parte de su experiencia personal. Y cómo el fracaso ha ayudado a muchos de esos héroes de la fe que usted ha leído y habla para hacerlos más humildes, para conectarlos mejor con su realidad de fragilidad humana
Y aún la virtud más gloriosa, hacerlos eternamente dependientes de la sabiduría de Dios. Así que una experiencia o el temor al fracaso tiene que entender, el fracaso no es tu destino. Es lo primero. Y segundo, el fracaso no define tu identidad ni define tu valor. Sí, va a haber mucha gente en la religión que va a intentar definir tu valor como persona basado en tu desempeño. Lo cual quiero que entienda, esto es uno de los problemas más serios que mucha gente está experimentando, porque le han vendido un evangelio basado en el desempeño. Y lo que quiero que entienda, no hay ningún desempeño que usted pueda hacer que pueda ganar el favor de Dios o la aprobación de Dios. Todo es porque Dios es bueno y por eso se le llama una gracia no merecida. Así que cuídese mucho de no caer en esta trampa, porque por miedo al fracaso muchas veces no tomamos decisiones. Por miedo al fracaso nos privamos de oportunidades de crecimiento. Por miedo al fracaso posponemos puertas que ya Dios nos ha abierto. Y voy más lejos. Si experimentara fracaso, el fracaso no es tu destino, no es el fin de tu existencia. Como el diablo y ciertas personas y amistades tuyas alrededor tuyo te han tratado de persuadir. No le crea, no le haga caso, no es cierto. Recuerde que Dios es especialista de levantarte de la ruina y hacer de ti una nación poderosa. Y tercero, y con esto voy concluyendo para despedirme, el temor al rechazo. Todos tenemos una necesidad de sentirnos aceptados, amados, incluidos o valorados. Lo cual significa, hay muchos de nosotros que cuando no experimentamos esa aceptación nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, y esas son respuestas normales. Pero hay otros que cuando experimentan rechazo les da coraje, se vuelven posesivos, se tornan controladores o inclusive agreden verbalmente, psicológicamente y emocionalmente cuando experimentan rechazo. He conocido de personas que cuando experimentan rechazo aún le dan la espalda a Dios. Entonces esto es bien importante que lo medite y lo analice, porque como orienté hace unos breves momentos, tener temor al fracaso, temor a la pérdida o temor al rechazo son temores normales. Usted no va a poder caminar esta caminata de vida bajo la presunción de que no le van a perseguir estos temores. La meta es no permitir que te controle. Alguien te rechaza, alguien te critica. Como dice la Escritura, Dios es tu legislador, Dios es tu padre, Dios es tu madre, Dios es tu sustento, Dios es tu proveedor, Dios es tu abogado, Dios es tu médico, tu doctor. O sea, en otras palabras, no lo tome como una degradación personal, porque si no se le va a ir la vida tratando de buscar que la gente se agrade de usted. Va a vender la identidad suya buscando que lo acepten. Y el problema es que va a haber gente que te va a manipular, te va a controlar, te va a explotar, te van a abusar. Y si lo analiza, la decisión fue suya, no fueron de ellos. Por eso es que va a ser bien importante que usted se dé la oportunidad de entender este principio. Si Dios me aceptó con mis virtudes y también con mis limitaciones, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, en otras palabras, si procure lo mejor posible poder estar en paz con todos los hombres. Pero la Biblia es bien clara, esto no va a ser esencial si no se puede. Porque va a haber gente que no va a tener ningún interés en estar en armonía con usted. Van a querer estar en guerra. Van a querer arruinarte. Van a querer controlarte. Van a querer perjudicarte. Y en ese momento, si es que llega ese momento, ahí es que usted tiene que tomar decisiones y decidir por Dios. Así que el temor a la pérdida, el temor al fracaso y el temor al rechazo
Son los 3 temores cardinales que todo humano sufre, que si aprende a gerenciarlos, su vida quedará libre de lo que son los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, y le ha cerrado la puerta de manera magistral a Satanás en tu vida para que no te atormente, no te controle, no destruya tu propósito. Hasta aquí termina esta intervención de parte de mi persona. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad y estoy disponible para sus preguntas y sus comentarios.